Hola, 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 hola. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro de hoy. Hoy sí estamos en la hora que es, ¿verdad? Jueves 20, ¿qué? 20 de abril. Hoy sí estamos bien. Bueno, reitero la bienvenida. Hay 18 personas ya. Poco a poco seguramente se va a conectar el resto. Eh, Hoy vamos a seguir platicando acerca de la ley de acceso a la información pública, decreto 57-2008 en nuestro país y pues vamos a tratar de seguir comprendiendo el tema previo al laboratorio que esperamos hacer mañana, tal como les expliqué ayer. Esperamos hacer algo práctico, a ver qué tal nos funciona, ¿verdad? Obviamente, pues yo les voy a dar la explicación respectiva para esos 5 puntos que están en juego ese laboratorio práctico. Bueno, fíjense que hoy me puse a investigar un poquito más acerca de la ley, ¿verdad? Cómo surge sus inicios y me encontré con algunos aspectos por demás importantes. Ojalá y los logre recordar a cabalidad. Uno de los aspectos que encontré, fíjense ustedes y me llamó la atención, es que según yo, pues íbamos nosotros bastante atrasados con este tema, ¿no? Porque fue hasta 2008 cuando acá se aprobó una ley al respecto. Y para mi sorpresa, pues nos gana El Salvador, fíjense, porque en El Salvador fue hasta 2010 creo que aprobaron la ley, ¿verdad? Y entró en vigencia meses después, creo que hasta 2011. Entonces, ese fue un dato que encontré ahí que me llamó la atención, ¿verdad? Y otra cosa que me llamó la atención que son leyes parecidas, son similares. Y si ustedes comparan la ley que tenemos en Guatemala con otra de algún otro país de Latinoamérica, de acá cerca, digamos, Colombia, Perú, Argentina, Chile, van a encontrar también seguramente algunas similitudes. Es más, les cuento, algunas iniciativas de ley en su momento son, pues no puedo decir que copia literal, ¿verdad? De otras, de normas de otros países, pero casi, fíjense, ¿verdad? Y no es malo, la verdad es que no es que esté malo, ¿verdad? Porque dice un dicho que lo bueno se copia, ¿verdad? Claro, no literal y no aplica para exámenes, conste, ¿verdad? Hago la aclaración, la salvedad, ¿verdad? Pero bueno, en eso sí digamos que es válido, pues, ¿verdad? Pero obviamente hay que adaptarlo a las realidades de los países, porque no todo es igual, ¿verdad? O sea, las realidades de Colombia, por ejemplo, y menciono Colombia porque hay una ley, ¿verdad? Que puede ser el ejemplo clásico y es la ley de extinción de dominio, ¿verdad? En Colombia se dio ustedes saben la historia de Colombia, ¿verdad? Porque seguramente ya pues han leído algo o por lo menos han visto series como, ¿qué? No sé, estas narcoseries, ¿no? Que abundan en la actualidad en las distintas plataformas, ¿verdad? Pablo Escobar, por ejemplo, que es el referente, ¿no? Y hablando de las cosas buenas que podemos rescatar, digamos, pues parte de la historia de Colombia está marcada por la violencia que generó el narcotráfico. Los grandes capos del narcotráfico obviamente surgieron allí en Colombia, ¿verdad? Luego se convirtieron ellos en un país productor de drogas como la cocaína, ¿verdad? Que exportaban hacia otros países como México, pasando obviamente por Guatemala, ¿verdad? Como puente. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque, digamos, Colombia se vio involucrada en muchos problemas de casos de extinción de dominio, ¿verdad? O sea, propiedades, bienes que tenían que expropiarles a esta gente que cometió ilícitos, ¿verdad? Y entonces ellos, pues obviamente aprobaron su propia ley de extinción de dominio. Y la ley que tenemos en Guatemala al respecto, la ley de extinción de dominio, es, digamos que es inspirada, ¿verdad? Por no decir que es una copia de la ley de extinción de dominio de Colombia. Eso es para contarles un ejemplo, ¿verdad? O sea, claro, cambian algunas cosas porque, insisto, pues hay que adaptarla a la realidad de nuestro país, ¿verdad? Pero así se dan algunas leyes. Bueno, entonces vean, eh, otra situación que encontré, pude escuchar y pude leer hoy es que el derecho a la información pública, y esto es una reiteración porque ya lo platicamos ayer, debe quedar claro y debe quedar así, ¿verdad? O sea, clarito, clarito, clarito que no es que nos hagan un favor los diputados al haber aprobado la ley, ¿verdad? O sea, al contrario, o sea, lo que hicieron nada más fue cumplir con ese derecho que como seres humanos nosotros tenemos y que como decíamos ayer está garantizado
no solo en la misma constitución política de la República de Guatemala, ¿no? Sino que en tratados internacionales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasó ahí en el Congreso de la República, ¿verdad? Decía el doctor Silvio Gramajo, porque vi un material de él que más adelante igual le voy a platicar al respecto. Él es uno de los impulsores, por cierto, del tema, de la misma iniciativa de ley en su momento y luego de la misma ley, ¿verdad? O sea, y hasta la fecha él es experto en el tema y sigue contribuyendo, digamos, en distintos esfuerzos que hay por ahí en cuanto a capacitaciones sobre la importancia de la ley, ¿verdad? Entonces él decía que ningún político activo o inactivo puede arrogarse que gracias a él tenemos esta ley, ¿verdad? Porque él decía que al contrario, los diputados en su momento lo que hicieron nada más fue cumplir con algo que el país tenía pendiente, ¿verdad? Que era el contar con una ley, ¿verdad? Que permita accesar a esos datos, a esa información, que recordemos, un poco de periodismo de investigación, los grupos de poder, los sectores poderosos van a querer que esté oculta, ¿verdad? Otra cosa que decía él es que muchos de los casos de corrupción, los megacasos de corrupción que han surgido y han sido revelados por los medios de comunicación o por periodistas independientes, han tenido como un soporte, ¿verdad? Muy importante, la ley de acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque accesar a esos datos así por así no es fácil, ¿verdad? O sea, los periodistas han tenido que recurrir, ¿verdad? Han tenido que utilizar la norma para poder conseguir esa información que luego, pues ya sabemos, ¿verdad? O sea, lo que ha sucedido, ¿verdad? En casos, por ejemplo, de los que ya platicamos, ¿no? Que se dieron durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, ¿verdad? Por mencionar algunos. Bueno, pues eso es un poco, digamos, continuando con esto de la importancia de la ley, ¿verdad? ¿Por qué es que es importante, valga la redundancia, el que nosotros como comunicadores sociales, como futuros periodistas, ¿verdad? Comprendamos el tema, ¿verdad? Y que sepamos en determinado momento utilizar la norma, ¿verdad? Ya sea que seamos, decíamos ayer, sujetos activos o que seamos sujetos obligados, ¿verdad? Bueno, eh, pues hoy vamos a continuar. Les voy a, así como preámbulo, después de la introducción que yo he hecho, voy a ponerles un material que hoy encontré 3 materiales valiosos. Vean esto del Internet y el poder accesar a plataformas como YouTube, pues es maravilloso, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que uno no es el dueño de la verdad y no es que uno lo sepa todo. Ustedes lo han visto, yo me apoyo mucho en esos materiales, ¿verdad? Valiosos que encuentro por ahí, ¿verdad? Y que la virtualidad, esa es una de las ventajas que nos permite, ¿verdad? El poderlos difundir de la manera más práctica, ya sea acá o que yo les ponga link y que ustedes lo vean, ¿verdad? O sea, es parte de las ventajas que tenemos. Entonces hoy me encontré con 3 materiales. Uno que hace una explicación muy, muy, muy oportuna, creo yo, y muy dinámica sobre la ley, o algunos aspectos que ya platicamos, pero otros que no, ¿verdad? Otro material que habla justamente ¿de qué? De la ley misma, ¿verdad? De hecho, es la que habla ahí, no sé si es todavía la secretaria, porque creo que así es el nombre del puesto, de la secretaría de la PDH, que son los rectores, ¿no? Decíamos, en cuanto a controlar que se cumpla con la ley. Y ella hace una explicación casi estoy seguro que basada en la presentación que vimos ayer, ¿verdad? Entonces, ese no lo vamos a ver acá porque, insisto, es como que casi lo mismo. Pero me encontré con otro material muy valioso que justamente es una conferencia que da el doctor Silvio Gramajo a gente de Ojo con bueno, la organiza, hay un medio de comunicación que se llama Ojo con mi Pisto y hay otra plataforma que se llama Lab Medios, que es Laboratorio de Medios, una cosa así. Pues ellos en coordinación organizan este webinar y el invitado es el doctor Gramajo, Silvio Gramajo, y él habla justamente sobre la ley, ¿verdad? Un poco de historia, etcétera, la importancia, etcétera. Pero, bueno, la conferencia con toda la introducción que le hacen tarda poquito más de 1 hora, entonces no lo vamos a ver acá todo. Yo les voy a poner los links para que ustedes por su cuenta, que no sea solo por el laboratorio de mañana, sino que para su cultura general, para su conocimiento, vayan, ¿verdad? Por ahí el fin de semana, que hagan un espacio y que vean eso,
ese material, del cual solo vamos a ver la introducción, porque eso sí me parece bien importante, bien válida, ¿verdad? Porque la periodista Carolina Alpírez, si no estoy mal, que es una de las que dirige Ojo con mi Pisto, pues hace hace su introducción y en la misma revela algunos casos donde ellos han recurrido a la ley de acceso a la información pública y que aún así les han negado la información y cómo han procedido. Recuerden que la misma ley nos da la herramienta, ¿verdad?, para poder actuar legalmente en otra instancia cuando no se cumple con que nos den la información en tiempo, etcétera, ¿verdad? Entonces, me parece bien interesante y van a ver ustedes que para variar, y lo decíamos ayer, las que más incumplen con la norma son las municipalidades, ¿verdad? Entonces, ahí hay un par de ejemplos, ¿verdad? Que ustedes van a poder observar. Así que, pues vamos a comenzar con el primer material. Déjenme presentar. Después de esto, vamos a hacer un recorrido así muy rápido sobre la ley, ¿verdad? Que les conté ayer que me conseguí una versión comentada, ¿verdad? Que creo que no se las he puesto, pero con gusto se las puedo poner hoy. Es de la ley, ¿verdad? Entonces, está muy buena. A ver, permítanme presentar. A ver, creo que es por acá. Y vamos a ver, y creo que es este. Ok. Ujú. Ahí estamos. Ok. Vamos a agrandar acá y le vamos a dar play. Juntos podemos fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas. Información pública es toda aquella información en poder de los sujetos obligados, es decir, toda persona individual o jurídica nacional o internacional, pública o privada, que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado o actos de la administración pública en general, la cual se encuentra contenida en expedientes, reportes, actas, oficios, contratos, convenios o cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o actividad de los sujetos obligados y servidores públicos. El objeto de la Ley de Acceso a la Información Pública es garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y tener acceso a la información. Los responsables de velar y dar cumplimiento de esta ley son todos los servidores públicos y principalmente la autoridad máxima, la unidad de información pública y los enlaces debidamente nombrados. ¿Cuáles son las obligaciones que debe cumplir el sujeto obligado? Obligaciones de la autoridad máxima. Crear la unidad de información pública dentro de la estructura organizacional de la institución. Nombrar a una persona como encargada de la unidad de información pública y conocer y resolver los recursos de revisión dentro de los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública. Promover el derecho de acceso a la información pública como parte de la cultura de transparencia y rendición de cuentas. Velar por el estricto cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y leyes conexas. Obligaciones de la unidad de información pública. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública. Orientar a los interesados en la formulación de solicitudes. Proporcionar la información pública solicitada por los interesados y hacer entrega por escrito de un informe anual de solicitudes de información pública al Procurador de los Derechos Humanos y demás obligaciones que señala la Ley de Acceso a la Información Pública. Los enlaces de la Unidad de Información Pública deben dar respuesta a las solicitudes dentro de los plazos establecidos en la ley. En caso de necesitar una prórroga en el tiempo de respuesta por volumen o extensión de la información solicitada a la unidad correspondiente, la misma se debe informar a la Unidad de Información Pública para que notifique al interesado, dentro de los 2 días anteriores a la conclusión del plazo. Verificar el resguardo de la información confidencial o reservada a la Unidad de Información Pública y trasladar la información pública de oficio que se debe publicar en el portal electrónico institucional dentro de los plazos establecidos en la ley. Recordemos que todos podemos fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas, actuando de manera responsable. Bueno, ahí está. En este video ¿saben qué es lo que más me llama la atención? Aparte de que está bien producido, bien explicado, dinámico, la animación está bien hecha y eso no, ahí pues lo vamos a dejar, ¿verdad? Ahí les damos 100 puntos,
Pero ¿saben qué me llama la atención? Quienes lo produjeron, ¿sí? ¿Vieron los logos al final? La CDAG. ¿Y por qué me da hasta un poco de risa? Porque la verdad, la CDAG y las federaciones son de las menos transparentes. Hay cada caso de corrupción, ¿verdad? Que surge a cada rato en la misma Confederación Deportiva Autónoma, Comité Olímpico, etcétera, que de verdad da pena, ¿verdad? Pero eso es lo que me llamó la atención, ¿verdad? En cuanto a al material que produjeron, pues, ¿verdad? Entonces, pues cosas que pasan, ¿verdad? Eh, bueno, ahí estamos. Recuerden que cuando quieran pueden interrumpir, me levantan la mano, me mandan un mensajito por el chat o a viva voz aquí, pues pueden participar, ¿verdad? O sea, me agrada cuando participan y bueno, o sea, se da la clase hasta más dinámica, ¿verdad? Porque igual, pues así enriquecemos más el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, Rudy Manuel se nos fue mejor. Bueno, vamos a continuar. Y a continuación vamos a hacer el recorrido que les prometí por la ley. A ver si me aparece por acá. Ok, ahí estamos. Esta versión de la ley que me encontré es una versión comentada, ¿sí? Voy a ver si la puedo ampliar incluso un poquito más para que puedan verla mejor. Ahí creo que estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Vamos a ponerla desde el inicio. Ok, ahí está. Miren, Ley de Acceso a la Información Pública comentada, número de decreto 57-2008, ¿verdad? Del Congreso de la República. Le vamos a dar el crédito a la Secretaría de Control y Transparencia, miren, de la Presidencia de la República. Por el logo, seguramente este diseño lo hicieron en el gobierno de ¿quién? Jimmy Morales era el que usaba ese logo a ustedes. Bueno, ok. ¿Qué es lo que me llama la atención acá? Este material, documento no varía del que ustedes ya tienen. La única diferencia es que esta ley está comentada, es decir, al final de algunos artículos, no de todos, hay un comentario, pues que lo hace gente experta. En este caso, seguramente alguien conocedor de la norma, abogado, seguramente, ¿verdad? Hizo ese aporte, ¿verdad? Que, insisto, pues es algo que pasa con algunas leyes, ¿verdad? Ok, entonces ya saben, es el decreto 57-2008, ¿verdad? Acá hay una presentación, ¿verdad? En donde nos hablan, entre otras cosas, pues un poquito de historia y el porqué de la importancia de contar con una ley, ¿verdad? Comienzan diciendo que es un derecho humano que tenemos todas las personas, del cual ya hablamos hasta la saciedad, ¿verdad? Y que no corresponde solo a los periodistas, porque en algún momento se pensó de esa manera, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de que tengamos acceso a ese derecho, ¿no? O que hagamos valer ese derecho humano. Bueno, entre otras cosas, pues, que nos involucremos y fiscalicemos las actuaciones de los gobernantes, ¿verdad? Y cuando hablo de los gobernantes, no estoy hablando solo del presidente de la República, estoy hablando de los alcaldes, de los gobernadores, de los secretarios de Estado, de los ministros, etcétera, ¿no? De cualquier funcionario que ejerza una función pública. Acá explican, ¿verdad? Incluso un poco acerca de la función pública, ¿no? Hacen la aclaración que, pues, obviamente, todos los que trabajamos en el Estado somos servidores públicos en determinado momento, ¿verdad? Nos convertimos como tal. Porque también muchas veces se cree que servidor público solo es el que tiene un alto cargo, ¿no? O sea, el ministro, el secretario de Estado, la fiscal general, no. Desde el conserje, ¿verdad? Que tiene el puesto menor hasta el alto cargo, también son funcionarios, ¿verdad? Y por lo tanto se les llama también servidores públicos. En este párrafo, pues hacen la aclaración, digamos que pues la Constitución Política de la República de Guatemala, que como ustedes sabrán también está o data de 1985, ¿verdad? Que fue cuando la aprobó la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Y entró en vigencia, si no estoy mal, al siguiente año, en 1986, ¿verdad? Aquí está, dice, entró en vigencia un año después, ¿verdad? Previo, que esa tilde ahí, previo, creo que está mal puesta porque no lleva tilde esa palabra. Previo que sí, a ver, previó, porque es posible que sea de esa manera, previó que para la consolidación de una verdadera democracia participativa, sí, está bien puesta, perdón, no he dicho nada, era necesario regular el derecho a todo ciudadano a acceder a la información considerada como pública,
así como tener acceso a la información personal en poder de órganos gubernamentales, evitando así continuar con la práctica del secreto administrativo, miren, propios de estados autoritarios, y es así como primordialmente en el contenido de los artículos 30 y 31 de la Constitución, se desarrolla tal derecho y la base constitucional del habeas data. No sé si habían escuchado ese término y si alguien sabe qué quiere decir, pues puede participar. Habeas data, ¿qué quiere decir ese término? ¿Ya lo habían escuchado o no? ¿No? Bueno, habeas data quiere decir aquí está el dato, ¿sí? Aquí está el dato expuesto, público, ¿sí? Aquí está, ¿ve? En este documento, ¿verdad? Yo pongo a disposición el dato, ¿verdad? Sí, eso quiere decir habeas data, ¿verdad? Eh, Habeas corpus, ¿recuerdan? También hay otro término que quiere decir eso, ¿no? Aquí está el cuerpo, se expone el cuerpo, ¿verdad? Pero en este caso estamos con los datos. Sin embargo, dice acá, sin embargo, no es hasta el 2008 cuando surge en el Congreso de la República, obviamente, este cuerpo legal, esta normativa, ¿verdad? Que se le adjudica el decreto 57, 2008, porque fue el año en que se aprobó, ¿verdad? Y entró en vigencia el 20 de abril del año 2009, ¿verdad? Meses después entra en vigencia, si no estoy mal, se aprobó en octubre de 2008, ¿verdad? La normativa. Aquí está la estructura de la ley, ¿verdad? Cómo está conformada por capítulos, ¿verdad? Básicamente por capítulos y a qué se refiere cada capítulo, ¿verdad? En su contenido, la ley desarrolla importantes principios constitucionales y el contenido de algunos convenios internacionales de los cuales Guatemala es parte. Resalta la regulación de los siguientes aspectos. Miren, la garantía sin discriminación alguna a solicitar y tener acceso a la información pública, la obligación de someterse al ámbito material y personal de la ley a cualquier persona, sea o no parte de los organismos de Estado, que maneje o administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado o actos en la administración pública en general, ¿verdad? Y hay otros principios acá para abajo, ¿verdad? Que también son importantes, que por cuestión de tiempo pues no los vamos a leer. Y bueno, y luego pues ya viene la ley en sí, ¿verdad? Toda ley comienza por el número en este caso, número de decreto. Miren, cuando vean en una ley que solo dice decreto número 57-2008, es porque esa ley fue aprobada en el Congreso de la República. Y cuando vean, aparte de esto, que vean que dice decreto ley, ¿verdad? Significa que esa ley fue aprobada a través de un gobierno de facto, ¿sí? Y eso espero que ya lo sepan, que es un gobierno de facto. Un gobierno de facto es aquel que ha llegado al poder por la fuerza, ¿ya? Por alguna rebelión militar. Ejemplo, en Guatemala, lo más reciente es cuando el general Ríos Montt, Efraín Ríos Montt, tomó el poder por la fuerza prácticamente. Por eso se le denominó un gobierno de facto, ¿verdad? Acá tengo mi código civil, ¿verdad? No sé si logran ver ahí, no sé, creo que no lo enfoca la cámara, pero aquí dice Código Civil, Decreto Ley 106, ¿verdad? Decreto Ley justamente por lo que les digo, porque fue aprobado justamente mediante cuando estaba en el poder un gobierno de facto, ¿verdad? ¿Sí? Si no estoy mal, el de Enrique Peralta Zurdia, otro ex militar, ¿verdad? O sea, recordemos que fuimos gobernados, entre comillas, gobernados por muchos militares, ¿verdad? Antes de 1986, que ya se eligiera el primer gobierno democrático de la historia y que ustedes saben quién fue, ¿verdad? Ok, bueno, continuamos. Los considerandos de la ley. Siempre es importante cuando estudien alguna ley, ¿verdad? Cuando lean o quieran saber algo de alguna ley, siempre es importante que comiencen leyendo los considerandos. Muchas veces nos vamos a los artículos, ¿verdad? Que vemos qué es lo que más nos interesa y vean que los considerandos son importantes, ¿verdad? Porque es el por qué, digamos, se aprobó esa ley, cuál era la necesidad en su momento de aprobar esa ley. En este caso, esta norma tiene 1, 2, 3, 4, 5 considerandos. Miren, vamos a dar lectura a un par. El primero dice que la Constitución Política de la República de Guatemala, dentro de sus fines, considera la vida, la libertad y la seguridad de las personas como fines del Estado, teniendo a la persona como sujeto y fin del orden social, organizándose para que ésta logre su pleno desarrollo y se consiga el bienestar de todos los ciudadanos.
El otro considerando dice que los funcionarios y empleados públicos son simples depositarios del poder que emana del pueblo, ¿sí? Que el texto constitucional determina que la soberanía radica en el pueblo, el que le delega para su ejercicio en los organismos del Estado, y que ningún funcionario, empleado público ni persona alguna está por encima de la ley, ¿verdad? Eh, el otro considerando dice que la Carta Magna establece con absoluta determinación la publicidad de los actos y la información en poder de la administración pública, así como el libre acceso a todas las instituciones, dependencias y archivos de las mismas, sin más excepciones que las previstas en el citado texto constitucional, ¿verdad? Y luego, pues ya el por tanto, en uso de las atribuciones que le otorga el artículo 171, literal A de la Constitución Política de la República de Guatemala, decreta la siguiente Ley de Acceso a la Información Pública. Y ya viene ya el articulado, ¿verdad? Siempre o casi siempre, las leyes también, el objeto de la ley siempre lo vamos a encontrar en el artículo 1, en el primer artículo, ahí casi siempre vamos a encontrar el objeto o el porqué de la ley, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta tiene pues varios ítems acá, ¿verdad? Y el primero dice garantizar, objeto de la ley, garantizar a toda persona interesada sin discriminación alguna el derecho a solicitar y tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados por la presente ley, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Todos van en esa línea. Acá está el comentario. Miren qué es lo que les digo que tiene esta ley, ¿verdad? Que me encontré por ahí, ¿verdad? Y aquí explica, esto no es parte de la ley. Esto, aclaro, es un aporte que alguien experto que estudió la ley y etcétera, pues le hace ese aporte para que la podamos entender mejor, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, dice, el artículo 1 de la presente ley prescribe que el objeto de la misma se centraliza en regular los siguientes aspectos y garantizar la aplicación de dicha regulación en casos particulares. A, la solicitud y el acceso a la información pública. B, el conocimiento y la protección de los datos personales de los ciudadanos. Había data, miren, acá está, ¿verdad? Datos personales de los ciudadanos. C, la transparencia de la administración pública y de los sujetos obligados. D, el desarrollo del principio de máxima publicidad dentro de la esfera de la democracia participativa. La ley establece preceptos que permiten el efectivo ejercicio de la fiscalización y obliga a los órganos gubernamentales a rendir cuentas a través del ejercicio del principio de máxima publicidad. Recordemos, era uno de los principios que vimos ayer. Y así sucesivamente sigue explicando ahí, ¿verdad? Acá incluso hace ver, digamos, en qué se basa, digamos, el objeto de la ley, ¿verdad? El amparo legal que tiene la misma Constitución Política de la República de Guatemala, y menciona el artículo 4, el cual se refiere a la igualdad de dignidad y derechos, ¿verdad? El 28, que les decía ayer, el derecho de petición. El 29, que es el libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado. Miren, por eso a mí me da no sé qué, ¿verdad? Ustedes, porque, y si ustedes trabajan en alguna institución pública, no me dejan mentir, ¿verdad? O sea, le tienen un pánico a la prensa o a los periodistas que los guardias que están en las puertas de ciertos edificios públicos tienen la instrucción del jefe, obviamente, ¿verdad? De que si ve a alguien tomando fotos, y peor si es un periodista, que le diga que no puede tomar fotos en el lobby de un edificio público. Y ahí prácticamente están desacatando o están violando lo que dice este artículo 29, ¿verdad? Que es libre el acceso a las dependencias y oficinas del Estado, ¿verdad? O sea, es una institución pública, ¿verdad? Entonces siempre me ha llamado la atención eso, ¿verdad? O sea, pero bueno, es terrible, ¿verdad? Y ni modo. A veces con la ignorancia cuesta un poquito, pues nada que hacer, ¿verdad? El artículo 30 de la misma Constitución Política, el cual regula la publicidad de todos los actos de la administración. Por eso se dice, todos los actos de la administración son públicos, ¿verdad? Pero cuesta que entiendan eso a veces, ¿verdad? Y el derecho de los interesados a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones, y la exhibición de los expedientes que desean consultar, así como las excepciones cuando se trata de asuntos militares o diplomáticos, tarará, que es parte de la información reservada, ¿verdad? O restringida que vimos ayer. El 31, miren también, el cual regula el derecho de toda persona de conocer lo que de ella consta en archivos, ¿verdad?
Ojo, ¿cómo se llama esa famosa Infopreso, no sé qué, ¿verdad? Que dice que ahí le tienen a uno hasta la fecha de cuándo se va a morir, ¿verdad? Fichas o cualquier otra forma de registros estatales y la finalidad a qué se dedica esa información, miren, así como su corrección, rectificación y actualización, ¿verdad? O sea, nosotros, basándonos en este artículo, tenemos derecho a saber qué datos tienen de nosotros en cualquier lado, ¿verdad? Ahora que todo se sabe por todos lados. Y así, ¿verdad? El artículo 2 está la naturaleza de la ley, ¿verdad? Etcétera. Aquí hay un comentario también, ¿verdad? Sobre ese artículo 2. No nos vamos a detener acá para seguir avanzando. El 3 habla de los principios, ¿verdad? ¿En qué principios se basa? Eso los vimos ayer también. Máxima publicidad, transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública, gratuidad en el acceso a la información pública, recordemos, no les pueden cobrar por solicitar información, sencillez y celeridad en el procedimiento. El trámite tiene que ser rápido, eso es lo que se pretende, ¿verdad? Ojo acá, las normas, las leyes también, así como tienen objeto, tienen naturaleza, casi todas también tienen principios, ¿verdad? Y acá los de esta ley pues son estos, ¿verdad? El comentario acá de los principios, ¿verdad? Acá está, ¿verdad? Establece una incorporación por referencia de los principios que fundamentan la misma, no implicando necesariamente que de su interpretación no puedan surgir principios implícitos en concordancia con la semántica de la ley, ¿verdad? Y acá explican cada uno de los principios, máxima publicidad, ¿verdad? Que los actos son públicos, etcétera, ¿verdad? Está largo el comentario. El artículo 4, el ámbito de aplicación, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el contexto de aplicación de la norma, ¿verdad? Toda la información relacionada al derecho de acceso libre a la información contenida en registros, archivos, fichas, bancos o cualquier otra forma de almacenamiento de información pública en custodia, depósito o administración de los sujetos obligados se regirá por lo que establece, miren, acá está, miren, nuestra máxima norma, ¿verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala y la presente ley, ¿verdad? Acá está el comentario, ¿verdad? En el ámbito material de aplicación de la ley lo constituye toda aquella información pública en poder de los sujetos obligados, indistintamente del medio físico que la contenga y la extensión y los límites de dicho ámbito, estarán determinados por la Constitución, ¿verdad? Y esta norma. El 5 se refiere al sujeto activo, ¿verdad? Ya lo decíamos ayer, va a ser toda persona individual o jurídica, pública o privada que tiene derecho a solicitar, tener acceso y obtener la información pública que hubiere solicitado, ¿verdad? Conforme a lo que establece la ley. Ojo acá, porque eso les va a servir para el laboratorio de mañana. No es solicitarla así, como sea, ¿verdad? No. Para solicitar la información debemos también seguir ciertos lineamientos, sencillos pues, porque es uno de los principios de la ley, ¿verdad? Pero sí hay que acatarlos, ¿verdad? Eso les va a servir para el laboratorio de mañana, para los que tengan que hacerle de sujetos activos, ¿verdad? Aquí está el comentario. Miren, en armonía con el contenido del artículo 1 de la ley, al consignar como sujeto activo a toda persona, no realiza ningún tipo de discriminación, ni por razón de edad, de etnia, de raza, de nacionalidad, de condición económica, de religión, etcétera, obligando a que el derecho de petición sea interpretado de la manera más amplia posible. El derecho a la información se constituye como un derecho subjetivo, por lo que el sujeto activo es cualquier persona, no importando su nacionalidad, ciudadanía o edad, y no siendo un derecho político, su ejercicio no se vincula al estatus del ciudadano, ¿verdad? O sea, mire usted no tiene derecho a solicitar información porque usted no es colocho, ¿verdad? O porque usted es negro, ¿verdad? Usted no es canchito, no, ¿verdad? O porque usted no es guatemalteco. La misma ley dice que cualquier persona, no importando su nacionalidad, miren, ciudadanía o edad, ¿verdad? Es que usted ya está pelón, ¿verdad? Ya va a cumplir 50 años, no le damos información. No, ahí están violando la ley, ¿verdad? Los sujetos obligados, también lo vimos ayer, ¿verdad? Que estos son, aquí es lo contrario, ¿verdad? Son los que están obligados a proporcionar la información, a gestionarla y poderla dar a quien lo solicite, ¿verdad? Esto es importante, vean, acá hay una lista de las instituciones que están, que son sujetos obligados, miren, y casi están todas las del Estado, ¿verdad? El organismo ejecutivo, todas sus dependencias, entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas. Acá entran los ministerios, secretarías de Estado,
etcétera, etcétera. Todo el aparato, lo que compone el organismo ejecutivo, ¿verdad? Dentro del aparato estatal. El legislativo y todas sus dependencias, el judicial y todas sus dependencias, ven, los tres poderes del Estado. Todas las entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, la PGN, la PDH misma. Vean qué interesante, porque la PDH es el ente rector, pero también es sujeto obligado, ¿verdad? El Instituto de la Defensa Pública Penal, el RENAP, el INFOME, el IX, todos los que sean parte del Estado. Miren, centralizadas, descentralizadas, los tres poderes del Estado, sus dependencias, etcétera, ¿verdad? Miren, hasta los comités, patronatos, asociaciones autorizadas por ley para la recaudación y manejo de fondos para fines públicos y de beneficio social que reciban aportes o donaciones del Estado. Una vez las instituciones, asociaciones, fundaciones, lo que sea, reciban un centavo del Estado, son sujetas a fiscalización y son sujetas también a cumplir con esta ley, ¿verdad? Ojo con eso, porque muchas veces ahí también está la trampa, ¿verdad? Ah, es que nosotros solo apenas 10 milloncitos nos dan del presupuesto, no nos pueden fiscalizar. O no, para nada, ¿verdad? O sea, con un centavo que reciban del Estado, tienen que rendir cuentas, ¿verdad? Y no digamos cumplir con esta ley, ¿verdad? Ahí entran un montón de ONGs, de hasta los bomberos, aunque ustedes no lo crean, los bomberos también reciben plata del Estado, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, seguimos. En los casos en que leyes específicas regulen o establezcan reservas o garantías de confidencialidad, deberán observarse las mismas para la aplicación de la presente ley, ¿verdad? Y ahí está el comentario. El 7, actualización de la información. Ojo acá, los sujetos obligados deberán actualizar su información en un plazo no mayor de 30 días después de que se produzca un cambio. Algo bien importante, fíjense, y eso fue un detalle que causó polémica, porque algunas instituciones decían, ¿cómo es posible que tengamos que poner la nómina de los empleados o funcionarios públicos que trabajan en cierta institución? ¿Verdad? Eso no, que es peligroso porque además tenemos que poner cuánto ganan y etcétera, ¿no? El número de extensión, ¿verdad? Hay que ponerlo, o si la institución le da un teléfono celular que se lo paga, ¿verdad? Tienen que poner el número del teléfono celular si es pagado con impuestos del pueblo. Pero muchas dijeron, no, eso no es posible, que es peligroso, que no sé qué, y tuvieron que ponerlo. ¿Qué hicieron? Bueno, está bien, lo vamos a poner pues, y lo ponen en un botón en la página web que, miren, para llegar al bendito botón, ¿verdad? O a la información, de verdad hay que hacer malabares, ¿verdad? Escondido, ¿verdad? Pero están cumpliendo. Me explico. Entonces, es bien interesante y hagan el ejercicio. Métanse a páginas web de, no sé, del Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, el RENAP, la PGN, la Contraloría. Métanse y hagan el ejercicio. Pongan cronómetro en su teléfono y vean cuánto tiempo les lleva a encontrar el acceso a donde está la información o el botón de la información pública, que tiene que ser parte de la ley de acceso a la información. ¿Me explico? A ver en dónde se tardan menos en encontrar la información, ¿verdad? No digamos ir ya a cada detalle, pues, o sea, las remuneraciones, los viajes que hacen los funcionarios al extranjero, viajes nacionales e internacionales, creo que solo ponen los internacionales, porque los nacionales, pues no hay tanto por ahí que se pueda como que fiscalizar, aunque creo que tienen que cumplir con los dos, pero es interesante, métanse, hagan el ejercicio y encuentren, por ejemplo, eso, ¿verdad? Los viajes que hacen al extranjero, cuánto se gasta en viáticos, etcétera, ¿no? O sea, es bien interesante el ejercicio, ¿verdad? Por cierto, decía también el doctor Gramajo en este material que yo tuve, yo lo escuché hoy, toda la conferencia, muy buena, se la recomiendo, de verdad, dan tiempo y la ven. Él decía, vean cómo es la situación, decía, porque los alcaldes, por ejemplo, ¿verdad? Pues hacen sus proyectos y por ahí que pavimentan una calle, por ahí que un chorrito por acá y va, hacen sus proyectos. Y la gente ni modo, la gente feliz porque ante la necesidad, o sea, han pasado 20, 30 años sin que les pavimenten la calle y luego viene un alcalde y lo logra hacer, la gente feliz, ¿ya?
pero viene alguien y alguien, nunca falta, ¿verdad? Ustedes, alguien acucioso y dice, ay, ¿cuánto costaría este pavimentito que echaron acá de 4 centímetros? ¿Verdad? Y no falta quien le diga, ay, no, hombre, pero ¿para qué se va a meter a investigar eso? Mire que el beneficio ahora, antes era un lodazal esto, ¿verdad? Pero él insiste y dice, pero es que no, yo voy a investigar cuánto costó esto. Y se mete a Guatecompras y por ahí si consigue el NOG, ¿verdad? El que es el número de operación Guatecompras, si no estoy mal, ¿verdad? Toda licitación, toda compra que se haga lleva un número de, creo que es ese, ¿verdad? El NOG. Y ustedes si consiguen ese no, olvídense, lo meten ahí en Guatecompras y les sale a qué empresa le adjudicaron, cuántas empresas participaron, ahí pueden ver si se lo dieron a la empresa que ofertó menos, o como suele pasar, que se la dan casi siempre a la que ofertó más, o algo muy curioso, van a encontrar casos donde las empresas ofertan lo mismo. Entonces uno dice, nah, ahí las usan nada más solo de fachada, ¿verdad? Y ya es compadre hablado, me explico, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto costó realmente el proyecto? Entonces, siguiendo con el ejemplo, dice el ciudadano acucioso, a la madre, esto no pudo haber costado 10 millones de quetzales, o sea, apenas si son 3 cuadras, ¿verdad? Porque cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, y más en campaña electoral, ustedes, ¿va? Pavimentan, ¿verdad? O echan concreto de la calle principal 2, 3 cuadras, ¿verdad? Donde ya cuando ya no se mira, de ahí para allá, olvídense. Si gano en el otro periodo, les falta otras 3 cuadras. Y las 3 cuadritas costó 10 millones de quetzales, ¿va? Terrible. Entonces, bien y mal a la vez. Eliezer Vladimir, adelante. Que usted le contaron la realidad aquí del sector, porque justamente eso es lo que pasó. Y en esta ocasión el ciudadano chute fui yo, y 300 metros de concreto, no hidráulico, sino que fabricado por los mismos albañiles con su maquinita manual, 4 millones de quetzales. Claro, así, totalmente. Así es, Eliezer. Y no crean, no es que sea solo por aquí, por nuestros barrancos, olvídense, pasa en todos lados. Ustedes se van a los otros municipios y es lo mismo, ¿verdad? No sé cómo está la capital, pero el problema es ese, ¿verdad? Que digamos como ciudadanos debiésemos estar comprometidos y obligados a hacer ese ejercicio de fiscalización, ¿verdad? Claro, está la Contraloría que por ley lo tiene que hacer, están los diputados que también por ley tienen esa función de fiscalizar, está el mismo Ministerio Público, pero también nosotros como ciudadanos. El problema es que acá muchas veces el amedrentamiento puede más, ¿verdad? Entonces dice, ay, no cualquiera se va a meter a eso, ahí no tengo tiempo para eso, y a la gente le vale, ¿verdad? O sea, que se hagan piñata los recursos del pueblo, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, miren, siempre lo he dicho, a veces la necesidad es tanta a ustedes que de verdad llora sangre, y de eso se aprovechan muchos políticos, ¿verdad? Sí, así es totalmente, ¿verdad? O sea, muy bonito la inauguración de la callecita y todo, pero ¿cuánto costó eso? ¿Verdad? O sea, ahí es donde llora sangre. Pero bueno, sigamos con esto, porque el tiempo no apremia y ya tengo que terminar aquí y pasar al... Les quiero poner el otro material que también está muy bueno de lo que les decía. Y bueno, sigue el articulado, el artículo 8, interpretación, muchas cosas de estas las vimos ayer, el 9, definiciones de algunos términos, ¿verdad? Que es datos personales, a qué se refiere, etcétera, ¿verdad? Y así, aquí viene el otro capítulo, obligaciones de transparencia, más adelante vamos a encontrar lo de las penas si se incumple, ¿verdad? Siendo sujetos obligados, etcétera, ¿verdad? Los pasos, cómo se solicita la información, cómo se tiene que dar la información, a eso póngale mucho coco para el laboratorio de mañana, ¿verdad? Pero yo voy a dejar acá esto porque si no, no me da tiempo de que vean este material que también está muy valioso, muy valioso. Vean esto, pues. Aquí lo voy a poner. Acá está. Les explico. Repito, mejor dicho, porque ya lo había dicho. Acá Ana Carolina Alpírez hace la introducción, ¿verdad? De lo que más adelante vendría con Silvio Gramajo, pero en esa introducción ella da ejemplos de cómo les ha ido en algunos casos concretos en cuanto al uso de la ley de acceso a la información. En unos les ha ido bien, en otros no tan bien, y vean, ¿verdad? Qué importante esto. Luego, insisto, les voy a poner el link para que en el fin de semana lo vean completo.
Buenos días. En nombre del Laboratorio de Medios y Ojo con mi Pisto, les damos la bienvenida a esta conferencia que titulamos Acceso a la Información, el paso de borregos a ciudadanos, la cual va a ser impartida por el doctor Silvio Gramajo. Hoy, martes 28 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Derecho a Saber, que tiene el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre el derecho al acceso a la información pública. Ahora bien, este derecho a saber comienza con el deber de preguntar, y eso es lo que nosotros hacemos en Ojo con mi Pisto, preguntar. Preguntarle a los vecinos, preguntarle a las autoridades, preguntarle a todos. Y para nosotros, la Ley de Acceso a la Información Pública es muy importante. ¿Por qué? Porque es una herramienta de trabajo. Es una herramienta que nos ha permitido hacer nuestras propias investigaciones, cuestionar el uso de los fondos municipales o bien obtener esa respuesta que las autoridades no nos quieren dar por alguna razón. Gracias a esta Ley de Acceso a la Información Pública, nosotros hemos logrado distintas historias y quiero mostrarles algunos de nuestros titulares. Por ejemplo, hemos publicado notas como esta. Aquí pueden encontrar ustedes el caso de salud, de cuántas personas que han llegado a las unidades de cuidados intensivos tenían o no una vacuna, una dosis. Sabemos también historias del caso del Consejo Municipal de Villanueva. Cuando fue las municipalidades tomaron posesión el 16 de enero. Ese día la municipalidad de Villanueva anunció, en grandes gritos, todos nos enteramos, que iba a bajar el monto de las dietas, porque era muy alto y que lo iba a reducir. Eso lo supimos todos, pero lo que nosotros ya no supimos fue que la municipalidad, este mismo consejo municipal, decidió ya casi que 2 meses después volver a los montos originales, a los montos anteriores y además incrementar el número de sesiones. Por eso llegaron a cobrar en ese momento 75,000 quetzales en sesiones por esas dietas. ¿Cómo nos enteramos? Gracias a la ley. También estas otras historias. Por ejemplo, este inventario de alcaldes. Si ustedes quieren saber quién ganó las elecciones municipales, pueden ir al Tribunal Supremo Electoral, pueden presentar una solicitud de información pública y además pueden consultar las memorias electorales. Pero, ¿qué pasa cuando el alcalde por alguna razón quedó fuera? Porque lo destituyeron, porque perdió su derecho, porque murió. De eso no hay información. Este corrimiento, como se le conoce a la figura, no aparece en los registros del Tribunal Supremo Electoral. O si los tiene, no se comparten. Entonces, presentamos 340 solicitudes de información, una a cada municipalidad, para saber quiénes habían sido los alcaldes desde el año 86 a la fecha. Hoy ustedes pueden encontrar en un solo sitio toda esta información. Pueden consultarla a partir de solicitudes de información pública. También, el siguiente, por favor. También hemos cuestionado medidas a respuestas que hemos recibido. Por ejemplo, en esta de Villanueva. Villanueva nos quería cobrar 600 quetzales por las actas certificadas. Nosotros no estábamos pidiendo actas certificadas, lo que queríamos era solamente la información. O la Municipalidad de Antigua, que se rehusó en su momento a entregar información en formato digital. El argumento era que debíamos de llegar a sus oficinas y recoger las fotocopias. Estábamos hablando estábamos en épocas de pandemia. Siguiente, por favor. Aquí tienen otras. En La Gomera no era la ley la que decía qué información estaba disponible, sino que era la alcaldesa o su oficina de información la que nos decía qué podían o no entregar. O como nos ocurrió en Barberena. En Barberena nos solicitaron en una ocasión que presentáramos un acta certificada con un abogado donde dijera quiénes somos. 1, para qué queríamos la información. Y 2, en este caso, qué era Ojo con mi Pisto. Todas estas solicitudes, estas peticiones iban en contra de la Ley de Acceso a la Información Pública. Siguiente, por favor. También hemos presentado denuncias. Todas esas denuncias tienen que ver con la ley. Se ha irrespetado la ley, se ha incumplido en algún aspecto a criterio nuestro. Esta primera que ustedes ven en pantalla. Presentamos un amparo en contra de la fiscal general.
La razón fue que solicitamos información de un alcalde que queríamos conocer qué procesos habían por su función pública. No estábamos preguntando por su vida privada. El Ministerio Público se rehusó a proporcionar la información, presentamos un recurso de revisión, la respuesta fue negativa y con el auxilio de Acción Ciudadana presentamos este amparo. Estamos a la espera de que este proceda. Siguiente. También hemos presentado otras denuncias siempre ante el Ministerio Público y ante el Procurador de Derechos Humanos, que es este último que es el garante de la ley. En la primera, por ejemplo, hicimos una investigación sobre el departamento de Quiché. Queríamos saber cuánto ganaban los consejos municipales en dietas, cuánto ganaba el alcalde. La única municipalidad que no respondió fue la Ixcan. Presentamos esta denuncia. O bien esta otra que fue contra el alcalde de Misco. En su momento, en el año 2019, el alcalde, el señor Neto Brand, aparecía presentando unos programas de Semana Santa. Era época electoral y eso era campaña anticipada. Cuando preguntamos a la municipalidad, nos aseguraron que ese programa, esa franja, había sido pagada por los vecinos. En enero encontramos en Guatecompras la factura de Guatevisión donde le estaba cobrando a la municipalidad por ese espacio. A raíz de eso, presentamos esta denuncia por ocultar información. Siguiente, por favor. Ahora, también hemos tenido logros, nosotros los llamamos logros. Por ejemplo, el RENAP derogó el cobro que realizaba para entregar información pública cuando estábamos preguntando esas estadísticas vitales. Queríamos saber, en el caso de COVID, cuántas personas habían fallecido por COVID. En ese momento, que fue en junio del año 2020, los datos que proporcionaba el Ministerio de Salud eran muy distintos a los que mostraba RENAP. Entonces, presentamos la solicitud y la primera respuesta fue, quieren acceso a esta información, tienen que pagar por ello. Al final, presentamos el recurso y finalmente presentamos un recurso de amparo. Este fue con el auxilio de Red Ciudadana para que RENAP entregara esa información. Antes de que el recurso procediera, RENAP dio marcha atrás y se entregó la información. Su primer paso fue pedir que decir que iba a ser gratuita para los periodistas académicos, siempre y cuando estos demostraran su profesión y para qué iban a utilizar la información. Eso contravenía la ley, así que no lo aceptamos. Y como les digo, finalmente, hoy el RENAP ya no cobra por esa información. Siguiente. Y aquí fueron otros casos. El caso que les comenté era Antigua. Al final nos entregó la información por correo electrónico. Y en ese caso de Misco, por otra información que solicitamos sobre financistas, la misma municipalidad ordenó que se entregara esta información. Siguiente. Ahora, todo esto... Bueno, pues prácticamente ahí está, ¿verdad? Les repito, yo les voy a poner el link para que ya lo vean completo. Ahorita, después de esto, viene ya la participación del doctor Silvio Gramajo, que es bien interesante, ¿verdad? Porque, insisto, él es experto en el tema y fue uno de los impulsores del asunto en nuestro país. De lo que habló la periodista Alpírez, ven, y repito, la mayoría son municipalidades, ¿verdad? Las que entrampan, le buscan el juego a la ley, la trampa, etcétera, ¿no? O sea, terrible, ¿verdad? Y el caso que menciona de Guatevisión fue famoso eso en su momento, ¿verdad? Porque fue en una Semana Santa donde el alcalde de Misco tuvo un programa ahí en Guatevisión donde él era presentador, creo que de procesiones, algo así, y entonces se sospechó que la MUNI estaba pagando por eso. Ellos, la periodista dice que hicieron la solicitud, ¿verdad? Y les negaron que estuvieran pagando. ¿Y qué pasó? Todo, por eso todo a Guatecompras. Después hicieron la búsqueda de la factura y encontraron la factura de que sí pagaron por eso, ¿verdad? O sea, terrible. Pero bueno, esas son las luces y sombras de la ley, ¿verdad? Lo que permite y a veces como también los mismos funcionarios, las mismas entidades, pues le entrampan, ¿verdad? Los trámites. ¿Para qué? Para no dar la información o no darla en tiempo, ¿verdad? Imagínense, o sea, a veces me contaba un periodista, ¿verdad? El periodista Marvin del CID,
el que hace pareja con Sonny Figueroa, de, ¿cómo se llaman estos? Del Combo, ¿no? Me contaba hace un tiempo que en una entidad, ¿verdad? No solo se tardaron para darle la información, sino que cuando le dijeron que la tenían, le pidieron, no sé si como 3 fardos de 500 hojas, porque era lo que se iban a llevar en fotocopiarle la información. Imagínense en este tiempo de la digitalización, una muestra clara de lo que querían era obstaculizarle el trabajo periodístico que estaba haciendo. ¿A qué hora se iba a poner él a leer 1500 hojas, ¿verdad? Por decirles algo. Cosas como esas pasan, ¿verdad? Y lo van a ver cuando los que lleguen y estén en la práctica, ¿verdad? Bueno, mis amigos y compañeros, dudas, preguntas, sugerencias para componer este mundo cruel y no tan cruel. No, todo está claro como el fresco de Guanaba. Bueno, entonces ahí estamos, insisto, les voy a poner estos links, ¿verdad? Para que si les da tiempo, incluso antes de mañana, y si no, en el fin de semana los puedan refrescar, ¿verdad? Mañana los espero acá con nuestro laboratorio, a ver qué tal nos va, a ver qué pasa con el ejercicio que pretendemos hacer. Cuídense mucho y nos vemos y escuchamos mañana siempre acá. Chao. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.